Cualquiera que conozca un poco la historia sabe que en este país el conflicto de la propiedad de la tierra ha generado movimientos sociales, revueltas y revoluciones. La tierra en nuestras culturas no es un asunto de dinero o de negocio, mucho menos una transacción comercial, como la ven ustedes. Es un asunto de consentimiento que deben dar los pueblos para renunciar a su propiedad. Y yo, francamente, lo veo muy difícil que acepten renunciar a su vida, a sus costumbres, a su cultura, a su riqueza ancestral. Estas consideraciones han sido simplemente ignoradas en los artículos del capítulo 4 de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Geotermia y de la de órganos reguladores, que convierte, por cierto, a estos órganos en gestores del despojo de tierras por venir a nombre de utilidad pública, que en realidad es utilidad para las compañías privadas de petróleo, gas, de electricidad y las mineras. Con estas reformas están abriendo las compuertas de descontento social incalculable. Ni los campesinos, ni los ejidos, ni los productores agropecuarios fueron consultados para dar este salto cuantitativo a nuestra legislación sobre la propiedad de la tierra. De golpe, ustedes están adelantando una contrarreforma al campo, al ejido y a la relación entre propietarios, poseedores o titulares de los terrenos, bienes o derechos de la tierra. Es decir, además de hacer perder a México su soberanía energética, esta contrarreforma es un tremendo golpe profundo al derecho de propiedad privada, así como al de propiedad agraria y, más grave aún, a la propiedad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Implica, en el mismo sentido, retrocesos en materia de libertad personal y laboral. La facultad exclusiva, con estas leyes se pierde la facultad exclusiva de la nación para llevar a cabo la explotación del petróleo y de los hidrocarburos. Se eliminó las áreas estratégicas a cargo exclusivo del Estado, al petróleo y a los demás hidrocarburos, pero también a la petroquímica básica y la electricidad. Se establece un sistema de contratismo sin límites en materia energética, a pesar de que el contratismo excesivo es una de las causas de la inmensa pérdida de recursos presupuestales. El eje central de esta reforma es injustificable. Se propone en decenas de artículos el aumento a la plataforma de extracción de crudo, el aumento en la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios adicionales, sin ninguna regla de reposición de reservas. México produce más petróleo del que necesita, lo vuelvo a señalar. Imponer el aumento de la plataforma de extracción no es una necesidad de México, sino una presión de Estados Unidos para contribuir a su seguridad energética. La producción petrolera será en adelante privada y ya no como hasta ahora, que nos quedamos con el 100% de la renta de petrolera para las arcas nacionales. En adelante se compartirá la renta sin que se fijen límites a la apropiación de la renta petrolera por los privados. Se trata de una privatización irresponsable, abusiva, corrupta, discrecional, una verdadera receta para el desastre de México. Todas estas medidas son en perjuicio de nuestra política energética nacional, de la hacienda pública y del desarrollo nacional, y por añadidura, una visión extractivista que renuncia a la producción de refinados y de petroquímicos. Este modelo
originará el agotamiento acelerado de nuestras pocas reservas probadas de petróleo, suficientes tan solo para 10 años de producción. Estamos frente a una contrarreforma que constituye una ampliación de facto del territorio de Estados Unidos a costa del nuestro, debido, entre otras cosas, a que las transnacionales podrán litigar contra México en tribunales internacionales. La propiedad de los hidrocarburos se traslada a la propiedad privada de bancos y corporaciones petroleras extranjeras aliadas a las inversionistas nacionales, del derecho de explotación de los recursos nacionales, del valor agregado industrial. Esto sucede cuando se permite que los contratos sean usados para operaciones contables y de crédito, y también cuando se les permite utilizar la información obtenida en la exploración, que es información estratégica para la seguridad nacional, y ustedes la ponen con fines comerciales. Las experiencias de otros países que han transitado este camino arroja resultados desastrosos. Con esta reforma, México se suma a esta lamentable lista de países que transfieren la renta petrolera a las transnacionales en detrimento de su propia riqueza nacional. Las iniciativas simplemente no toman en cuenta el gran daño que las fórmulas establecidas en los contratos han causado a los estados petroleros y nos condenan a una suerte similar. En materia de transparencia y rendición de cuentas, hay lagunas y simulaciones que nos llevarán a perder el escaso control que hasta hoy se tenía. En cambio, el cambio en el artículo 8 de la Cámara de Diputados elimina el concepto de que participen libremente extranjeros con más del 49% de sociedades navieras para brindar servicios en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, tal como nosotros lo reservamos en el dictamen aquí en el Senado, una reserva que fue rechazada, y ahora que el verdadero legislador, es decir, el Ejecutivo, les mandata, ahora van a votar a favor. En cuanto a la ley minera, no se le movió ni una coma, de modo que además del oro, la plata, el cobre y otros minerales, las empresas que ya exprimían el territorio nacional tendrán por vía expedita la concesión para explorar el gas grisú que se halla en las minas, y podrán ser propietarias de todos los terrenos que abarcan ya el 25% del territorio nacional. La enorme riqueza solo beneficia a unos cuantos, a un puñado de compañías extranjeras y en menor medida a 3 o 4 magnates mexicanos que concentran los beneficios del saqueo minero. Termino diciendo, la aprobación de esta contrarreforma energética, obra de la derecha bicéfala, no es el fin, sino un recomienzo de nuestra lucha. Redoblaremos, ténganlo por seguro, nuestra tarea de recuperar la soberanía económica y energética de México que hoy están ustedes destruyendo. Es cuanto. Gracias, senador. Senador, a ver si no le pasa lo que a Víctor Flores, que dijo lo mismo que usted y ahora anda dando lástimas porque ya ni trabajadores tiene después de la privatización. Pero si algo ha caracterizado a los debates sobre esta contrarreforma, es el empeño del gobierno y sus aliados de negarse a llamar a las cosas por su nombre. Ufanados en engañar al pueblo de México, aquí han hablado de apertura, de desincorporación, de liberalización, pero díganle como le digan, una privatización es una privatización. Para ser rigurosos, lo que ahora discutimos no debería de llamarse ley de Pemex,
sino ley para el desmantelamiento y la extinción de Petróleos Mexicanos, y lo mismo para el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En los largos debates que sostuvimos sobre estos temas, los integrantes del grupo parlamentario del PRD ofrecimos información contundente, datos duros que demuestran cómo la propuesta está encaminada a desmantelar las principales empresas del sector energético nacional. Entonces llamamos la atención sobre las restricciones que se imponen a Pemex y a la CFE, especialmente a la primera, que es sometida a un régimen fiscal confiscatorio que lo destina a su extinción. Se dice que Pemex gozará de autonomía presupuestal, sin embargo, la sujetan al techo presupuestal que imponga la Secretaría de Hacienda y apruebe el Congreso de la Unión, aunque el Congreso de la Unión solo ha mostrado abyección al Ejecutivo Federal. Ambas empresas, además, estarán sujetas al balance financiero y al techo de gastos de personal que establezca la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Energía deberá autorizar sus principales decisiones, sus asignaciones, sus socios, sus proyectos, etcétera, etcétera. Pemex y CFE quedan sometidas a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y pierden la poca autonomía que tenían. Con esta iniciativa se reduce el objeto de Pemex a las fases de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que implica una renuncia de facto a la transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y a toda la cadena de petrolíferos y petroquímicos. En este adendum etiquetan el ejercicio presupuestal en teoría para que la inversión en los proyectos incremente el valor patrimonial de Pemex. ¿Cómo podrá Pemex hacer crecer su valor patrimonial si no construye infraestructura, que es la que le da valor agregado? ¿Cómo si no se le permitirá incursionar en el mercado de negocios de valor agregado, donde están las mayores ganancias del negocio petrolero? Hoy vendemos un barril de petróleo a $100 en promedio. En contraparte, importamos un barril de gasolina en $165 y un barril de petroquímicos hasta en $3,000. Es obvio dónde está el negocio, es inadmisible, es inconcebible que se renuncie a él. En los artículos 102 plantea que Pemex podrá utilizar sus ingresos propios de excedentes para inversión o para cubrir los pasivos laborales a corto y mediano plazos. Pero ¿cómo va a tener excedentes con un régimen fiscal confiscatorio y perverso al que se le añade el pago de un dividendo, nuevos derechos y nuevos impuestos, como está proponiendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos? ¿Cómo va a tener excedentes si le quitan todos sus ingresos y la colocan en franca desventaja frente a las privadas internacionales? En esta contrarreforma se define a Pemex y a la CFE como empresas productivas del Estado, cuando en realidad se trata de extinguirlas, de quitarles su productividad y que dejen de ser del Estado para que se las apropie el Ejecutivo Federal y 4 funcionarios más. Estas leyes están llenas de absurdos, de zonas grises destinadas a facilitar negocios privados bajo el paraguas del poder público, que establece que los integrantes de sus consejos de administración no serán servidores públicos, salvo para cuando reciban un salario a valor de mercado, pagado, ese sí, con recursos públicos. Estos ejecutivos, que ya no funcionarios,
gozarán en consecuencia de la impunidad total, toda vez que no estarán obligados a cumplir las leyes que regulan las acciones de todo servidor público. La CFE y Pemex son castigadas en beneficio de los privados, pero quienes tomarán las decisiones estratégicas de estas empresas serán los beneficiarios de un régimen de excepción. La legislación secundaria establece la formación de empresas totalmente privadas con recursos de la nación. Tales empresas se quedarán con la renta y las utilidades del petróleo y la electricidad, estarán sujetas al derecho mercantil. Esto significa que ni el pueblo de México, ni el Estado mexicano, ni los poderes legislativo o judicial tendrán capacidad de exigir cuentas, ya que no diga la información sobre el uso y destino de bienes, infraestructura e industrias de la nación. Pretenden achicar a Pemex en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y México, se establece que los exploten total y directamente las empresas de Estados Unidos y solo un 20% con inversión de Pemex, que no podrá además participar en la operación directa de los pozos. Están entregando al extranjero nuestros mares territoriales. Esos yacimientos que pertenecen por igual a ambos países, se debe de imponer la cuota de un 50% para cada país, más aún si con este modelo naturalmente no habrá transferencia tecnológica, como tampoco lo habrá el contenido nacional. Y además, ¿cómo se va? Hablan de una serie de mentiras, me están apurando con el tiempo, así que voy a acelerar. No habrá un contenido mínimo de contenido nacional ni de tecnología, porque ustedes autorizaron que imperara el derecho internacional y por lo tanto el Tratado de Libre Comercio prohíbe que las empresas privadas tengan cuota de contenido nacional y transferencia tecnológica. La petrolera podrá acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales para contratar financiamientos. Con esto legaliza, sin evaluar previamente, el manejo de las filiales en el extranjero bajo la figura de holdings, marcados estos holdings por la irresponsabilidad y el abuso. Debemos lamentar que la presente ley no crea nuevos instrumentos para impedir que se repitan prácticas irregulares de estas filiales. Al contrario, se legalizan las fórmulas opacas y corruptas que han expoliado el recurso de Pemex. Termino saltándome muchas hojas para decir: estas filiales y subsidiarias son para entregar el mercado energético, y en el caso de la CFE van a incurrir la población en pobreza energética también. Esta contrarreforma no mueve al país al futuro, lo lanza al pasado. Con la contrarreforma energética, los recursos más preciados del país se convierten en botín al servicio de una élite que sirve al extranjero y a su propio interés para sostenerse en el poder. Esto es la lid que está en la ley de Pemex y en CFE. Lo demás son mentiras. Gracias, presidente. Con la llegada de las políticas neoliberales, inició un proceso de privatizaciones muy acelerado que ahora culmina. Carlos Salinas de Gortari desincorporó una inmensa mayoría de los activos del Estado, incorporó a México al Tratado de Libre Comercio, sentando las bases para abrir el sector energético.
Instauró un modelo económico basado en la subordinación de las exportaciones, con un mercado interno deprimido y con una creciente participación del capital extranjero. Ernesto Zedillo repitió el ciclo y después del llamado error de diciembre, aceptó la propuesta indecorosa de Bill Clinton, que a cambio de $50,000 millones para salir de la crisis, pactó con Clinton el rescate bancario, que nos costó 1.9 billones de pesos, el incremento del IVA del 10 al 15% que se festejó con la roqueseñal, sacar al PRI de Los Pinos, que se cumplió a cabalidad, y privatizar el petróleo que hasta hoy se tiene. Digamos que de las 4 condiciones, 3 se cumplieron y la última se está procesando en este Senado. El panismo llegó a reforzar el modelo, conservó su gabinete económico de Zedillo y endeudaron al país, se gastaron el dinero del petróleo a raudales y debilitaron las finanzas públicas. En 12 años de panismo, por el incremento en el precio del petróleo, contaron con 2 billones de pesos de excedentes petroleros y no lograron sacar adelante nuestro sector energético. Fox contó, por ejemplo, con un presupuesto de 1.3 billones de pesos y Calderón terminó su gestión con 4 billones. Subieron la deuda de 22.5% del PIB a 35.5% del PIB. Y Peña Nieto, en el año y medio que lleva, tumbó la economía, tiene un crecimiento per cápita cero, producto de las reformas estructurales, y lo que receta al país son 5 reformas estructurales. Estamos en la última. La corrupción institucionalizada del régimen que ha venido imperando es lo que tiene a las empresas estatales en las actuales circunstancias. En la exposición de motivos, cuando se habla de la ley de Pemex o de CFE, se dice que el principal propósito de estas leyes es convertirlas en empresas productivas del Estado, en dotarlas de autonomía de gestión y de permitirles ser competitivas. Quiero demostrar 3 falacias. El principal propósito de estas leyes es de que Pemex y CFE dejen de ser empresas productivas del Estado. En este momento, Pemex y CFE son las mayores empresas, las más productivas que tiene nuestro país. Pemex, lo hemos dicho, tiene de utilidades 1.330.000 millones, así cerró el 2013, y la CFE tiene un volumen de ventas superior a los 318.000 millones de pesos. En el caso de Pemex, el papel que esta ley le quiere dar es prácticamente colocarlo en total indefensión y por lo tanto en un proceso de extinción. Dicen que será una empresa más que participará en igualdad de condiciones. Es falso. Con la ronda cero, Pemex se queda con el 42% y los privados con el 58%. Y si CENER cumple su amenaza de esta subsecretaria Lourdes Melgar, de que ni crea que le van a dar lo que pidió, entonces solamente le darán el 30% de las asignaciones y Pemex solo tendrá petróleo para 3 años. Pemex se queda con los proyectos menos rentables, los privados con los yacimientos de mayor rentabilidad. El régimen fiscal de Pemex es depredatorio y confiscatorio. En cambio, el de las petroleras privadas será bastante benigno y
tendrá mayores ventajas. No concursarán entonces en igualdad de condiciones. Será una competencia desleal como la que está diseñada en estas leyes. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado a través de las licitaciones. Pemex contará con una competencia en condiciones muy desfavorables. Se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo Federal, pues no que es del Estado, no que es empresa productiva del Estado. ¿Por qué entonces en la ley le ponen propiedad de Peña Nieto? Pemex es de la nación, no puede dejarse en esta ley, se los insistimos hasta el cansancio, que sea de un grupito en el gobierno. No puede decir que por ejemplo, Pemex no puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía quien le autorice los proyectos y le imponga a los socios. No puede hacer sus planes de inversiones, será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda las que decidan en qué invierte y en qué no. Será la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía las que tomen todas las decisiones que incumban a Pemex. ¿De cuál autonomía de gestión están hablando? ¿Cuál ley están leyendo? Porque en la que nos entregaron dice esto, no lo que ustedes vienen a decir en sus discursos. Además, la Secretaría de Hacienda le impondrá un régimen fiscal confiscatorio, mecanismos de inversión, las demás contraprestaciones, fijará los precios de mercado. ¿Cuál autonomía presupuestaria? En la ley que nos entregan dice lo contrario de lo que dicen ustedes en sus discursos. De pilón anulan las facultades del Congreso. Otros